Amén. Leemos entonces en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Leamos todos juntos. Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén y amén. Hasta ahí dejamos la lectura, ¿verdad? El tema de ahora es María y Marta. El pasaje es bien conocido, ¿verdad? Y algunos quizás hasta ya lo hemos usado, ya ha estado ese pasaje en nuestros labios, pero esta hora quisiera yo que hiciéramos un examen un poquito más profundo del pasaje y pudiéramos recuperar de esa porción elementos que tal vez nosotros muchas veces pasamos por alto al leerlo. Interesante es que, en primer lugar, ¿verdad?, el versículo 38 nos dice que aconteció, pasó, sucedió, hablando un hecho, ¿verdad?, que yendo de camino ¿a dónde? Bueno, no sabemos exactamente de dónde, pero sí sabemos que iba en camino, y al ir en el camino llegó a lo que es Betania, la ciudad de Betania, que está a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y allí sucede que entró a esta aldea de Betania y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Bueno, comenzando por ahí, era costumbre de aquel entonces que las personas que habitaban un lugar dieran lugar donde quedarse a los viajeros, dieran un lugar donde pudiesen comer y dormir a los viajeros, porque esa era una costumbre de aquel tiempo, y aparte de eso era un mandato de la palabra de Dios, que fuéramos, que todo aquel que era pueblo de Dios fuera hospedador de aquellos que eran viajeros. Ahora, Marta, como toda buena ciudadana, o como toda buena mujer judía, cumplía ese mandato. El Señor iba pasando con sus discípulos y le da lugar, le da hospedaje al Señor Jesús, y no solo le da hospedaje, le da de comer, como vamos a ver qué es lo que hace. Y no solamente le daba dónde pasar la noche, sino que también hacía lo mejor que podía para que su huésped se sintiera lo más cómodo posible. Sobre todo que en aquel tiempo se tenía a los maestros de la palabra de Dios, se les tenía en más alta estima. Es decir, a las personas que llevaban un mensaje o enseñaban algo, se les tenía de más grande estima que a una persona que solamente fuese un viajero, porque tenía algo que enseñar, porque tenía algo que decirle. Bueno, eso nos dice algo de la gente de ese tiempo y del caso de Marta, y era de que las personas en ese tiempo atesoraban en gran manera la enseñanza, atesoraban en gran manera el conocer sabiduría, el conocer algo nuevo. Fíjense, ¿por qué lo atesoraban? ¿Por qué eran así esas personas de
tener mayor entrega a aquellas personas que tenían algo que enseñar? Bueno, en primer lugar, porque en aquel entonces la información no era como el día de ahora. La enseñanza no era como el día de ahora. Se cree o se creía que los seres humanos, cuando tenemos más acceso a la educación, llegamos a atesorar más la educación o el conocimiento. Pero la historia ha comprobado que nosotros los seres humanos, cuando más acceso tenemos al conocimiento, menos lo valoramos. Y eso tiene lógica, porque aún yo lo he dicho, cuando uno a una persona le da las cosas con toda facilidad, lo primero que la persona hace es desvalorizar eso que se le da. Y nosotros lo decimos como, por ejemplo, cuando a una persona le regalan algo, no lo cuida. Cuando en el área pública a las personas se les entrega algo como un parque, una cancha, lo menos que hacen es cuidarlo. Por ahí dice que lo que es público se hace fiesta, dice, ¿verdad? Entonces igual es con el conocimiento. A la gente, cuando uno les ofrece el conocimiento libremente, sin ningún costo, sin ningún problema, la gente no valora ese conocimiento. Igual sucede con la palabra de Dios, fíjense. Cuando uno ofrece un conocimiento de la palabra de Dios a las personas, generalmente no se valora. Generalmente la gente no le toma importancia. Y eso hasta el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Él les dijo a los discípulos, no echéis vuestras perlas a los cerdos. Porque no vaya a ser, dijo el Señor, que pisoteándolas, después se vuelvan contra ti. Y eso es lo que pasa a la gente. Que cuando a la gente se le entrega tesoros de la palabra de Dios, la gente las pisotea y se vuelven contrarios a la palabra de Dios. Eso sucede. Sucede muchas veces. Hay mucha gente que busca aprender de la palabra de Dios, pero no para arrepentirse, no para ser transformado, sino para utilizarla para defenderse y poder seguir en su vida de pecado y poder seguir siendo lo que han sido. Eso es interesante y ustedes lo van a ver. Cuando uno se detiene en la calle a platicar con alguna persona, ustedes van a encontrar personas inconversas que son conocedoras de la palabra. Y van a ver que utilizan la palabra de Dios para defender su vida de pecado. ¿Pero por qué? Por esto, en que el conocimiento hoy está así, libre. Mire, si hasta alguien que quiera predicar de la palabra de Dios, hoy sobran, hermanas, el conocimiento en las vías de la internet, en los libros, hermanos. Hoy es más fácil obtener una Biblia de estudio a lo que costaba hace 30 años. Hoy uno puede obtener una Biblia en griego muchísimo más barato de lo que uno la podía obtener hace 30 años. Hoy una Biblia en griego no va a pasar de $60. Para hace 30 años que una Biblia en griego era una fortuna para poderla tener. Entonces, ¿pero qué hace la sociedad con esa información? ¿Qué hace la sociedad con ese conocimiento a la mano? Mira, algunos lo desprecian. Algunos no les interesa. Otros lo utilizan para mal. Lo utilizan para el mal. Entonces, eso es interesante. Pero Marta era una mujer que le interesaba el conocimiento. Eso veámoslo. Luego, en el versículo 39 dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Oiga eso. María, ¿qué hacía? Era la hermana menor de Marta. Sentarse era el símbolo de
aprender. Como ahora, ¿verdad? Uno no aprende parado, ¿verdad? Ni siquiera comer, ¿verdad? Yo he oído por ahí que cuando uno come parado ni se llena. No sé por qué, ¿verdad? Ajá, no sé por qué, ¿verdad? Pero así dice la gente, que cuando uno come parado ni se llena. Pues igual, ¿verdad? Uno nunca aprende parado, ¿verdad? Para eso se hicieron aquellos llamados pupitres, ¿verdad? Que trae una mesita, ¿verdad? Y trae el asiento y abajo trae para meter su mochila o su cuaderno. Pero ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué no hicieron, qué le digo, una mesa más alta donde uno estuviera parado y ahí pudiera escribir? Porque queda claro que las personas aprenden sentadas. El cerebro se enfoca más en aprender que el estar parado. Ahora, María se sentaba a los pies del maestro, a oír, dice ahí, oía su palabra. ¿La palabra de quién? De Jesús, dice aquí la palabra. Oiga, del Salvador. Oía la palabra del Salvador. Ahora, eso es interesante, que ella se sentaba a oír la palabra del Salvador. ¿Por qué le digo esto? Porque no era sentarse a oír a cualquier persona. No era sentarse a oír a un hombre cualquiera. Porque cuando ahí pone Jesús, le voy a decir que no da a entender la escritura ahí. Que ella estaba oyendo palabra de salvación. Oiga, porque nos dice, y oía al maestro su palabra. No. Dice ahí, claro, ¿verdad? Dice, a los pies de Jesús. María optaba o tomaba una posición que todo cristiano debe de tomar. Y es que nosotros siempre debemos de estar oyendo la palabra de salvación a los pies del Salvador. Oiga eso. Es decir, una reunión cristiana no solamente se debe de basar en enseñar cosas cualquiera, sino que la base, el centro de todo, de una enseñanza cristiana debe de estar en la base de la salvación que el Salvador nos ha dado. Oiga eso. No es como enseñan algunas sectas, ¿verdad? Que enseñan que, dicen ellos que el conocimiento es lo que debe de aprender todas las personas nada más. Y enseñan la Biblia pero a su modo, conocimiento a su modo. Pero el centro de sus enseñanzas no es la salvación, ni es el Salvador. No sé si me estoy dando a entender. De que la vida cristiana o el cristianismo, su centro de enseñanza debe de ser la salvación. Toda la Biblia, sus enseñanzas es en el concepto de la salvación. Porque la Biblia no se pone a enseñarnos en elementos de la vida diaria, sino es porque el interés de la Escritura o de la palabra del Señor es que lleguemos a la salvación. Por eso vamos a encontrar un pasaje que dice la Biblia que los hombres, dice, creyéndose sabios, se hicieron necios y que con la sabiduría de ellos no encontraron a Dios. Fíjense que eso es lo interesante que uno encuentra en la Escritura y buscando en las enseñanzas de otras religiones, ¿saben? Que uno mira que tienen enseñanzas muy, muy interesantes, muy buenas. Pero ninguna de esas enseñanzas conlleva la salvación, ni lleva a las personas a la salvación. Pero cuando uno mira cada enseñanza de la Biblia, lo termina llevando a la salvación a uno. Termina en ese centro que es toda la razón del por qué el Hijo de Dios vino a la tierra y nos ha dejado su palabra. La salvación.
Nosotros como creyentes, si estamos aprendiendo algo, debería de ser aprendiendo la palabra de nuestro Salvador, que siempre nos va a llevar a la salvación. Nunca la palabra de Dios nos va a llevar a otro lado. A otro lado. Los que se han desviado y han ido tras cosas extrañas, como dice Pedro y Juan que habrían de venir, se han ido por ahí cuando han abandonado el centro de toda la palabra, que es la salvación. Eso es importante, ¿sabe? Eso es importante. Porque le pongo, por ejemplo, la religión tradicional, ese es el problema. Que abandonaron el centro de la salvación. Y por eso ahora divagan por diferentes enseñanzas que nada tienen que ver con la salvación. Porque abandonaron totalmente la salvación y al Salvador. Y por eso ahora se tienen que inventar corredentores, tienen que inventarse santos que ayuden a las personas para llegar al cielo. Porque olvidaron el centro de la salvación. Ahora, versículo 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Oiga eso. Casi nosotros decimos, qué bárbara Marta, toda mundana, entregada a los afanes. La María era la espiritual. Porque la María, imagínese, sentada, oyendo al Maestro, oyendo al Señor Jesús, hablando de la salvación. Y quizás ahí el Señor estaba profiriendo palabras grandes como aquel que cree en mí no morirá, sino que tendrá vida eterna. Y Marta, preocupada en las cosas de hacer, que lavando trastes, que preparando cocina, que trapeando, que barriendo, ¿verdad? Imagínense. Pero sabe, hemos juzgado mal a Marta. Hemos visto mal a Marta. Porque Marta, al igual que María, estaba sirviendo al Señor. Porque, ¿sí o no? Que si el maestro enseñaba, María estaba haciendo lo correcto oyéndole. Pero sí o no también, teniendo la visita del maestro y los discípulos, Marta hacía lo correcto tratando de atender a sus invitados. Sí, ahí estaba haciendo hospedadora. Ay, por eso yo les decía al principio eso. Para que veamos que Marta no estaba haciendo nada malo. Estaba haciendo algo correcto. Siendo una buena hospedadora. Y por eso Marta se siente con todo el derecho y con toda la audacia de reclamarle al maestro. Y por eso ella profiere esas palabras que le dice allí, que le dice, Señor, oiga cómo le dice, no le dice Jesús, no le dice maestro, le dice Señor, dueño, ¿verdad? Dueño, como aceptando el señorío de él sobre ella y aún de su hermana. Yo creería que era una buena cristiana, fíjate, porque se refiere a él como Señor. Y le dice una pregunta, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O diciéndole, ¿no te preocupa que mi hermana me ha dejado a mí sola con todos los quehaceres? O como dice ahí, servir. O sea, también puede estar ahí implícito la idea de que Marta ya estaba sirviendo la comida. Y solo los discípulos eran 12, más el maestro, 13, más María y aún su hermano Lázaro, porque María y Marta eran hermanas de Lázaro. Eran casi 15 personas. Entonces Marta le, ¿no te molesta? ¿No te has dado cuenta? ¿No ves que me ha dejado a mí sola sirviendo a tantos? O sea, aún nosotros aquí, ¿verdad? Cuando vemos eso de que
En la reunión solo hay una que está sirviendo a 10, 15 personas. Alguien se levanta, le ayudo. Porque decimos, es lo correcto. Que varios ayuden a servir. Entonces, por eso Marta se sentía que estaba en su derecho, ¿sí o no? Estaba en su derecho. No estaba faltando el respeto. No. Simplemente estaba diciendo algo real. Y ella le pregunta, Señor, ¿no te has fijado que mi hermana me está dejando servir sola? Imagina el caso, oiga, 14 hombres y solo una mujer estaba ahí sentada y una de ellas sirviendo. O sea, la lógica era, ¿verdad? La otra mujer párese y ayude a servir. Entonces, era lógico. Y cualquiera, donde sea, va a determinar que Marta tenía razón. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que cada persona mira los afanes de distinta manera. Porque el problema con Marta no era lo que hacía, el problema era el afán que la tenía así. Oiga eso. El problema no era lo que tenía que hacer, el problema era que se había afanado. Pero ella miraba su afán muy normal. Muy normal. Pero aunque ella lo veía normal, el maestro le va a revelar que aunque eso parecía normal, no era lo más importante. Es como nosotros. Nosotros nos afanamos trabajando, fíjense. Y cualquiera puede decir, está bien, que trabaje duro, porque, y podemos ponernos bíblicos, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Está bien. Pero aunque lo podemos ver normal, muchas veces el Señor Jesús nos podrá decir que no es lo más importante. Y ese es el dilema, ¿sí? Que el mundo al cristiano es capaz de cambiarle las prioridades. Porque de eso se trata. De prioridades, fíjense. Porque los afanes no es más que darle prioridad a algo superior a la que debe de tener. Eso es el afán. O sea, el afán, no crea que se presenta malo. No. Es que el afán se presenta como algo bueno y correcto. El problema es que el afán se ocupa una posición superior a la que debe de tener. Y ahí es donde cambian nuestras prioridades. Ahora, por eso es que entonces viene el hecho del peligro de la preocupación excesiva en los cristianos. ¿Por qué es un peligro la preocupación excesiva? Porque cuando un cristiano se preocupa excesivamente en algo, se olvida de lo que realmente importa. Como es en el caso del trabajo. Cuando un cristiano está más preocupado por el trabajo que por lo que realmente importa más, que es la palabra, que es el estar creciendo espiritualmente, que es estar en comunión con Dios, entonces ese trabajo no es bueno. Y por eso yo he dicho esto. Cuando un trabajo te aparta de Dios, no es bendición, es maldición. Pero cuando un trabajo no te aparte de Dios, entonces puedes decir que es bendición de Dios. Y por eso yo he llegado a determinar que hay trabajos que no te los da Dios. Te los da el enemigo para apartarte de la comunión con Dios. Y eso es lo que pasa. Y así en cualquier otra cosa. Alguien pudiera tener, ¿qué le digo?, un deporte favorito. Y un deporte es bueno para la salud física. Pero si ese deporte te aparta de la comunión con el Señor, te aparta de las cosas buenas de Dios, entonces ese deporte no es bueno para ti. Porque ha ocupado una posición
que no debe de ocupar. Igual que otras cosas que uno pudiera decir como muy legales, como muy buenas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo en las mañanas el día domingo. Ustedes saben que vamos para la iglesia y muchos no comemos. Pero alguien pudiera decir, que vayan los que no quieran comer allá adentro, yo me voy para la pupusería a comer. ¿Cuál es la prioridad? La comida. Y la Biblia es expresa en eso. Que nuestra prioridad no debe ser la comida física, sino la espiritual. Pero hay gente que pudiera decir, si yo estoy en mi derecho, si yo soy el que aguanto hambre, y no comer es normal, si eso es bueno. Sí, es bueno, pero Dios dice, pon en regla tus prioridades. Porque no todo lo que parece bueno es bueno. Porque cuando lo has puesto en un lugar que no debe de estar, se vuelve malo. Uno puede decir, cuando le invitan a una vigilia, ve, si yo tengo sueño, yo me quiero dormir y punto. Y no es normal que durmamos, pues. Sí, pero cuando en el momento la prioridad es estar en la presencia de Dios, el quedarse dormido se vuelve malo. Eso es lo que pasa. Por eso yo digo, hermano, que cuando uno va a una vigilia, y es vigilia completa y queremos venirnos a medianoche, yo no lo veo bien. No porque los quiera tener allí, que aquí tienen que... No, sino porque yo digo, ¿a dónde está el corazón de ellos? Y eso es lo que el Señor ve. O sea, el Señor no mira que es malo ir a dormir, no, el Señor mira cuál es tu prioridad. ¿Qué es lo que te importa más? ¿El Señor o el dormir? Recuérdense, hasta el mismo Señor cuando se fue a orar y les dijo a aquellos, oren conmigo una hora, y cuando regresó y los halló dormir, ¿no habéis podido? Les dijo, orar una hora conmigo, les dijo. Oiga, el reclamo del Señor. Y no era porque fuera malo dormir, es que en el momento la prioridad no era dormir. En el momento la prioridad era orar. Entonces, eso es lo que sucede acá. Entonces, el peligro de la preocupación excesiva es esa, que nos puede apartar de Dios. Y por eso hoy hay cristianos que ante una vigilia prefieren quedarse durmiendo. Pero es que hay cristianos que hoy imagina hasta dónde llega. Hay cristianos que prefieren quedarse viendo el partido que ir a la iglesia. Ahí está la prioridad. Ahí está la prioridad. Consideran más importantes las cosas del mundo que Dios. Entonces, un verdadero cristiano es alguien que tiene un equilibrio en su vida. Si le ponemos así, en lo secular y en lo espiritual. No es más lo secular que lo espiritual, pero tampoco monta lo espiritual sobre lo secular. Tampoco. Es un equilibrio. Porque tampoco le voy a decir que Dios se agrada, que alguien diga, por ejemplo, ay, es que anoche estuve en una vigilia y hasta las 6 terminó, así que hoy no voy a ir a trabajar, me voy a ir a dormir, porque de todas maneras Dios sabe que he hecho cosas buenas, así que no se enoje mi jefe, más que es cristiano me va a entender. Dios dice, tampoco eso es así. Tampoco es así. Debemos de tener un equilibrio. Un equilibrio. Entonces, veamos algunos textos sobre las preocupaciones mundanas o del mundo y que en realidad no tienen ningún fruto. Salmo 39:6. Salmo capítulo 39, versículo 6. Dice así: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Oiga eso. ¿Qué nos está diciendo? Que no debemos de afanarnos amontonando riquezas. Eso es algo que dice también Eclesiastés, ¿sabe?
que el hombre pasa su vida amontonando riquezas y al final sus hijos la toman y la gastan, la pierden. Imagínense. A veces nosotros nos afanamos por obtener cosas materiales y no sabemos que a la vuelta está la muerte. ¿Quién las va a disfrutar? A veces nos afanamos nosotros trabajando por obtener una casa, un carro, y al final nosotros ni la disfrutamos. Eso es lo que le pasa a los ricos, ¿saben? Se afanan toda la vida haciendo riquezas y riquezas y riquezas. Y cuando ven que tienen un montón de riquezas, se dan cuenta que perdieron toda la vida amontonando esas riquezas y ahora tienen el temor de que sus hijos la malgasten. Se acaben las riquezas. Una vez oí un dicho bien interesante que dice así, dice, el hombre gasta toda su vida ganando dinero y al final de sus días gasta todo ese dinero que obtuvo en toda su vida para recuperar la salud que perdió, tratando de ganar esas riquezas. Oiga eso. Y yo dije, eso es interesante, porque es cierto. Gente que pierde su salud afanada trabajando tanto. Y ya cuando tiene el dinero, resulta que se tiene que gastar todo su dinero para tener que comprar medicina para sanar la enfermedad que se ganó de tanto estar trabajando. Veamos qué dice Eclesiastés 8:16. Eclesiastés 8:16. Después del libro de los Proverbios, ahí lo encuentra. Encuentra Cantares. ¿8:16? Sí, dice: yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. La demasiada preocupación quita hasta el sueño. Hay personas que tienen negocios y no pueden ni dormir pensando tanto en su negocio. Esa es preocupación excesiva. No nos debe de quitar el sueño esas cosas a los cristianos. Los cristianos debiéramos de vivir una vida apacible, llena de gozo. Leamos otro texto. Mateo 6, 31, 32. 31, 32. Uh-huh. Vean. Dice: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Oiga eso. Cuando dice los gentiles es como decir los inconversos, como decir los no creyentes. En el mundo está bien que la gente se afane por tener cosas, que se afane por su trabajo, que se afane por amontonar riquezas. Pero en la vida cristiana, los creyentes no debemos de ser así. Y es ahí el peligro, que los cristianos pierden el gozo por verse atrapados en los afanes del mundo, por tratar de obtener cosas que las cuales no deberían de estar afanados. En el mundo la gente se afana por el vestir, por el comer. Nosotros no deberíamos de estarnos afanando por esas cosas, sino dejarlo todo en las manos de nuestro Padre Celestial, que como dice ahí el Señor, Él sabe de las que tenéis necesidad. Entonces, pero si yo como cristiano me estoy afanando en eso,
entonces significa que no confío en que mi Padre es capaz de proveerme de eso. Oiga eso. Entonces, el afán exagerado puede llevarnos a la incredulidad y a no confiar en Dios. Eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede. Por eso es un peligro la preocupación excesiva. Nosotros deberíamos de hacer nuestra parte nada más. Ok, yo tengo un trabajo que me exige las 8 horas de trabajo, trabajar esas 8 horas. Si se puede, pues, hacer las horas extras. Si no, pues, no. Porque tampoco debe estorbarme en mi relación con mi Señor. Y ahí el Señor irá dando. Y como les dije aquella vez, Dios va a bendecir a aquellos que son diligentes a su trabajo. Pero no va a bendecir y va a dejar aguantar hambre a aquellos que no, ni siquiera buscan trabajo. En el versículo 41 es donde encontramos la respuesta del Señor, que le dice: Marta, Marta. 2 veces menciona su nombre, ¿verdad? ¿Qué significará eso que mencione 2 veces el nombre del Señor? Yo creo que es como un negativismo. Marta, Marta. Como diciéndole no al decirle sus 2 nombres. Le dice: afanada y turbada estás con muchas cosas. Oiga, 2 cosas le dice: afanada y turbada. ¿Qué es eso? Afanada y turbada. Bueno, los afanes es eso. Estás preocupada desmedidamente. Y turbada viene de turbulencia, viene de estorbo. O sea, estaba su mente tan turbada, ella estaba tan turbada, que no se daba cuenta de lo que realmente era más importante. Cuando una persona está preocupada excesivamente, ese es el problema. Que no logra verlo. Y es ahí donde dicen: es que usted no me va a venir a dar de comer. Es que si no trabajo no como, dicen. Es que como usted no es el que está ahí trabajando, metido de sol a sol. Es que está tan turbada que no es capaz de ver. No es capaz de ver. Eso es lo que pasa. El Señor no invita a la haraganería, pero tampoco nos invita a preocuparnos excesivamente. Él nos invita a que hagamos lo que tenemos que hacer. En la medida, y por eso aún en la Escritura Él nos enseña dándonos un día de descanso. 6 días a la semana trabajarás, dijo. Mas el 7º día lo apartarás para el Señor. Día de descanso es, y es santo, dijo el Señor. Y yo les digo algo. En esa parte como cristianos pecamos. Porque no tenemos ese día de descanso. Y nosotros nos escudamos diciendo: es que ando haciendo la obra de Dios. Y allí la iglesia completa tiene culpa. ¿Saben que por eso no vivimos mucho? Científicamente comprobado, las personas que han guardado el día de descanso viven más que aquellas que no tienen un día de descanso. Eso es comprobable. Es como el dormir las 8 horas. Científicamente comprobado. Las personas que duermen de entre 8 a 10 horas pasan el día sin siquiera tener la necesidad de tener una siesta. Y con la misma fuerza con la que comienzan el día. Pero aquellas personas que no duermen las 8 horas o se exceden, porque oiga, eso es lo interesante, es un equilibrio, no es exceder a ningún extremo. Las personas no viven mucho y no tienen la misma fuerza para trabajar.
Por eso. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el Señor? Eso. Y que como creyentes, para que nosotros tuviéramos una vida equilibrada, llena de vida, gozosos, debemos de tener el descanso correcto. Tener el día de descanso correctamente. Por ahí yo conozco una hermana que yo le digo eso, porque ella trabaja excesivamente. Ella trabaja pero excesivamente. Los fines de semana ella no los descansa. Cuando llega el lunes a trabajar ella dice, cansada vengo. Dice. Y yo le digo, es que usted tiene que tomarse su descanso. Si no, se va a morir. Es que es la obra de Dios. Yo el consejo le doy. Cuando se esté muriendo de tanta enfermedad, pues, usted es la que lo va a sufrir, no yo. Yo solo le doy el consejo de lo que la Biblia dice. Y así es, hermano. Uno solo se puede limitar a dar el consejo. Así que si alguien dice, yo voy a seguir trabajando y punto, y porque usted no me va a dar de comer, bueno, ok, dele. Eso sí, que cuando solo en el seguro pase, ¿verdad? No se queje. No le diga al Señor por qué. Por eso. Entonces, tenemos que oír a la voz del Señor. Y le dice el Señor en el versículo 42, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Oiga, habla de la mayor necesidad del ser humano. ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? Oír la palabra de Dios, la palabra del Salvador, y ponerla en práctica. Esa es. ¿Y qué más dice? Dice algo interesante. Él le dice primero, una sola cosa era necesaria. Como diciéndole, mira Marta, yo sé que estás tratando de querer ser la mejor anfitriona, pero en este instante solo una sola cosa es necesaria. ¿Y cuál es esa cosa? Oírme. Oírme, dice. Es lo que yo les decía una vez acá. No es correcto que el anfitrión o los miembros salgan para la cocina a preparar el refrigerio cuando aún se está dando la palabra. ¿Por qué? Porque eso les dice a los demás que no es importante la palabra. Que lo importante en ese momento es el refrigerio. Y el Señor aquí está diciendo lo contrario. Lo importante es escuchar su palabra. Por eso yo les decía eso. Si tenemos que esperar el refrigerio, pues esperémoslo. Pero no nos perdamos la palabra. Y lo mismo en la iglesia. Por eso no aceptamos que la gente diga, no, yo me ha terminado el predicador y como ya van viendo que ya va a terminar, quieren irse a la cuna a sacar ya a sus niños. No, porque en ese momento lo más importante es oír la palabra de Dios. Igual aquellos que ni siquiera se ha terminado, se ha orado para finalizar y ya están en la puerta. No han entendido que lo más importante en ese momento es la oración. Pero yo, como les digo, de él, allá cuando les pase algo por andar en esas carreras, la primera pregunta que ustedes van a hacer es, ¿me encomendé al Señor en oración al salir? No lo hicieron. Ahí está el punto. Entonces, el Señor les ha escogido la buena parte, la cual, dice, no les será quitada. Oiga, la cual no les será quitada. Esto que ustedes oyen aquí, no se les quitará. A menos que ustedes dejen que el enemigo les llene de afanes y turbación. Acuérdense aquella parábola, ¿verdad? De la semilla y la tierra. ¿Cuál fue aquella que se ahogó? Perdón, que se la quitó el diablo. La semilla que quitó el diablo. ¿Se recuerdan? ¿Va? Que dijo el Señor, salió el sembrador y regó su semilla. Una parte de la semilla cayó en el camino. Otra cayó entre espinos. Otra cayó entre piedras. Y otra parte cayó
en tierra buena. Entonces dice, pero la del camino la pisotearon y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Mas la que cayó entre espinos fue ahogada por los espinos. Mas la que cayó entre las piedras creció, pero como la tierra no era profunda, dice, al salir los rayos del sol la quemó y se murió. Pero la que cayó en buena tierra, dice, dio fruto al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. Y él luego explicó, ¿verdad? Que dijo que los que habían caído en el camino eran aquellos que oían la palabra, pero venía Satanás, el diablo, y les quitaba la palabra. Y que los que habían caído entre los espinos eran aquellos que habían recibido la palabra y la recibían con gozo y alegría, pero los afanes de este mundo la ahogaban. Oiga eso. Por eso le digo, cuando nosotros nos afanamos en las cosas de este mundo, el mundo es capaz con sus afanes de ahogar la semilla, la buena palabra. Entonces, el que quiera seguir afanado, que le dé. Eso sí, que está en el peligro. Está en el peligro de que esa palabra sea ahogada por los afanes. Y después releguen a Dios y a su palabra en un segundo, tercer lugar, hasta que después no ocupa ni un lugar en su vida. La presencia de Dios viene después del trabajo, viene después de comer, viene después de divertirse, viene después de la televisión, viene después de dormir, viene después de todo. Pero mientras haya esas cosas, no viene la palabra de Dios. Y por eso la gente va así. Como yo les decía una vez, dejan de ir al culto un día, luego 2 días, luego toda la semana, luego un mes. Y hasta que por fin ya no van ni dicen ser cristianos ni nada. La semilla fue ahogada. ¿Así? Entonces, leamos un último versículo sobre las advertencias que el Señor nos da sobre el estar afanosos. Salmo 127, 2. Y finalizamos con... Bueno, vamos a leer unos 3 versículos para finalizar. Salmo 127, 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Oiga lo que dice, le voy a decir lo que dice parafraseado. En balde el afanoso se levanta de madrugada y se acuesta tarde para comer pan que lo único que le provocó fue dolores y no satisfacción. Pero al que Dios ama, pero lo ama porque obedece su palabra, porque confía en el Señor, a ese amado Dios le va a dar el pan que necesita y se sentirá satisfecho y dormirá tranquilo. Yo he visto eso muchas veces. Gente que no le haya gusto a la vida porque toda su vida es afán de trabajo. Y cuando viene a comer algo por su trabajo no le haya gusto porque está tan afanado que no puede disfrutarlo. Y mire, usted le puede poner pollo campero, usted le puede poner el mejor manjar, no le haya gusto porque está tan afanado. Yo sé de gente que gana mucho dinero y se va a comer a lugares espléndidos, pero sienten que no les basta, sienten que no les llena. Por eso. Y sé de gente muy pobre que ama al Señor, que lo que come le siente gusto. Por eso digo yo, bendito aquel que dice, frijoles con arroz, una sopa de frijoles con arroz y queso, gloria a Dios. Bendito es porque le haya gusto. Ahora, leamos otro. Lucas capítulo 12, 29, aquí adelantito, de donde estábamos. Sí, lean. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud,
Oigan eso. Porque todas estas Hasta ahí. cosas... Hasta ahí. Oigan eso. Y el Señor directamente diciendo, no estéis afanosos, ni inquieta, ¿qué dice? No estéis afanosos Ni en ansiosa inquietud. Oiga eso. Vayamos al capítulo 21, 34 de este mismo Lucas. 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Oiga, hermanos, que entregarnos a la glotonería, a los afanes, puede traer juicio. Puede traer juicio a nuestra vida. Filipenses 4:6. Busque 4:6, amén. después de Efesios, Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Oiga, nos invita a todas nuestras peticiones, las llevemos a Dios, sea cual sea. Y no solo llevarlas a Dios, sino que agradecerle, aunque no las hayamos recibido todavía. Y terminamos con 1 de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7, aquí lo tengo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oigan la invitación. Echar nuestra ansiedad en Él. Entonces el cristiano no puede estar afanado. El cristiano debe de echar toda ansiedad sobre el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos ha de proveer. Entonces, ¿cómo debe ser la vida de un cristiano, hermano? ¿Ah? Trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y hasta el domingo trabajar. No, la Biblia nos dice que el cristiano debe de hacer lo que debe de hacer, pero no debe estar afanoso. Y si hay algo que necesita, pídaselo a Dios. Pídaselo al Señor, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces no nos afanemos. Yo pero le digo, yo no soy partícipe, a menos en casos excepcionales, ¿verdad? Pero no soy partícipe de aquellos trabajos que lo hacen trabajar a unos de sol a sol. Porque yo digo, ese trabajo no es para un cristiano. Ese trabajo es para alguien que no conoce a Dios y que no le importa no ir a la iglesia. Pero para un cristiano un trabajo de esos no es. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con nuestros afanes como cristianos? Los echamos fuera. Y si algo nos provoca preocupación, lo venimos y lo expresamos a Cristo y Él lo toma como suyo y lo resuelve. Nosotros deberíamos de ser las personas que deberíamos de expresar con nuestra vida más gozo, más paz, más tranquilidad. Pero a veces los cristianos somos los que vivimos más afanosos. Y por eso el Evangelio ha perdido poder, no porque le falte, porque nosotros hemos hecho que pierda poder en nuestra vida. Porque yo le digo, si la gente viera en nosotros que no somos gente afanosa, sino que vivimos la vida normalmente, y aún así Dios nos proveyera, la gente diría, ¿y esta gente es bendecida de Dios? Porque mírenlo, ellos no se matan, pero tienen todo lo que necesitan. Miren, esta gente no viene apareciendo 10 de la noche de trabajar, esta gente a las 5:30, 6 está ahí. Pero mire, tienen todo lo que necesitan o pudieron haber anhelado. Entonces la gente dijera, ahí hay algo, ahí pasa algo, ahí hay bendición de Dios.
Ahí dijera, ahí están los benditos de Dios. Pero si nosotros nos parecemos a los gentiles, como dice ahí, a los no creyentes, vivimos como ellos. Y los creyentes, no hombre, si estos hasta peor están estos cristianos, porque estos hasta dan diezmo, al menos yo eso no lo doy porque no voy a la iglesia. Imagínense. Pero entonces, la Biblia nos invita a eso. Entonces. Y ese es un reto. Es un reto, ¿verdad? Porque no es fácil. Porque como les dije, cuando uno está afanado y turbado, uno no se fija que uno está en ese estado. Y es ahí donde uno necesita que otra vez se le confronte con la palabra. Para poder abrir los ojos y ver. Porque Marta se dio cuenta, porque usted ve que Marta ya no respondió, ¿verdad? Entonces Marta se dio cuenta cuando el maestro la interpeló diciéndole, una sola cosa es necesaria. Y tu hermana María la escogió. Y esa jamás se le va a quitar. Entonces Marta entendió, lo importante aquí era haberte estado escuchando. Ya después que tú hubieras terminado de hablar, era de ponerse a hacer los quehaceres. Entonces igual nosotros. ¿Será que no nos hemos fijado y estamos afanosos? Y ahí es el reto. Entonces, sentarnos a la luz de la palabra de Dios y empezar a vivir una vida de gozo, una vida tranquila, una vida de paz, una vida donde nada nos quite la tranquilidad, ni nos quite el sueño. Por eso el salmista sabía lo que decía, en paz me acostaré, decía, y asimismo dormiré, porque tú, oh Jehová, dijo, me haces vivir confiado. Óigalo, confiado en que el Señor le iba a dar todo, confiado en que Él le puede guardar. ¿Cuántos cristianos podremos decir eso ahora? ¿Ah? Sí, hermano. Pocos. Pero Dios quiera que hoy los que estamos aquí hemos escuchado, sí lo podamos hacer. Porque ha sido el Espíritu de Dios quien nos ha hablado. Que quiere darnos verdadero gozo y que echemos todas nuestras ansiedades sobre Él. Amén. Oremos para en esta hora. Oremos, cerramos nuestros ojos. Padre,